Desescolarización mental. Es un proceso en el cual nos vamos quitando todas estas ideas que traemos respecto a la escuela o respecto a la forma de aprender. Nosotros somos papás que fuimos a la escuela, entonces por eso es importante hacer este periodo o este proceso de desescolarización mental, porque lo único que conocemos es la experiencia de la escuela. Entonces, cuando empezamos a hacer educación sin escuela, si nosotros no hacemos esto, lo que vamos a hacer es replicar luego lo mismo que vivimos en la escuela, ¿no? Las mismas estructuras, ¿no? Yo voy a ser el maestro y tú siéntate y cállate, etcétera. Y lo único que esto ha ocasionado es que haya una ruptura, una desconexión entre padres e hijos y mucha frustración, enojos y peleas. No funciona. No es lo mismo que tu hijo vaya a un espacio como la escuela, que conviva con compañeros, que la maestra no sea su mamá o su papá, y que no importa si la relación de la maestra-alumno esté rota o ni siquiera tengan conexión. Aquí sí importa. Por eso es súper importante hacer este periodo de desintoxicación escolar, yo le llamo, que básicamente es justamente cuando empieza el periodo o la forma de desescolarización mental que dura toda la vida. Explico. Cuando tú decides hacer educación sin escuela, tienes que hacer un periodo de desintoxicación escolar. ¿Cuánto tiempo? Lo que la familia crea necesario. Hay quienes lo hacen meses o años, dependiendo. Hay chicos que vienen muy dañados de la escuela, que han sufrido bullying y que obviamente el proceso va a ser muy difícil que quieran hacer cosas académicas. Entonces, en el proceso de desintoxicación escolar, en este periodo inmediato de haber decidido hacer educación sin escuela, ya sea que tus hijos hayan ido o no a la escuela, es muy importante hacerlo. No van a hacer nada académico, porque si ustedes hacen cosas académicas, van a terminar replicando lo mismo que la escuela. Entonces, no hacen nada académico. ¿Qué pueden hacer? Jugar, cocinar, hacer miles de cosas, pero nada académico. Pregúntenle a sus hijos, ¿qué quieres hacer? Cuando tú le preguntas a un niño qué quieres hacer, y sobre todo cuando ha ido a la escuela o cuando los adultos le han dicho todo el tiempo qué hacer, bueno, pues su carita se ilumina y empieza a decir, ¿en serio? Yo voy a decidir qué hacer. Pregúntenles, ¿qué quieres jugar? ¿Qué quieres hacer? ¿O qué quieres hacer primero? ¿Tender tu cama o barrer? Etcétera, no sé. Hay muchas cosas que pueden hacer que no son académicas. ¿Cuándo se termina este periodo de desintoxicación escolar? Cuando tú observas ya a tus hijos, conviven todo este tiempo, se conocen, sabes qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus temas de interés y sobre todo observas cómo aprenden tus hijos. Esto es súper importante porque esto en mi periodo de desintoxicación escolar yo no lo hice. O sea, yo tuve un periodo de desintoxicación escolar de 3 meses en donde jugamos, nos divertimos, hubo una conexión muy padre en familia, pero nunca observé cómo aprendí a mi hijo y cometí el error de comprar material o comprar recursos que nunca le llamaron la atención y que nunca ocupamos porque no era la forma de aprender de mi hijo. Entonces este periodo es súper importante, por eso el primer consejo que les voy a dar es no compren nada hasta que no conozcan cómo aprenden sus hijos y cuáles son sus temas de interés. Esto te va a dar herramientas para poder elegir recursos que sí le van a ayudar, te vayan a ayudar en el aprendizaje de tu hijo. Es una. Ahora, ahí empieza el periodo de desescolarización mental que dura toda la vida. ¿Por qué dura toda la vida? Porque no hay una persona 100% desescolarizada. La escuela es uno de los primeros lugares en donde nos empiezan a dar órdenes, en donde nos empiezan a decir qué hacer y qué no hacer. Y muchas veces nosotros mismos nunca hemos podido decidir o siempre hemos hecho lo que otros nos dicen. En este caso, en este estilo de vida, ustedes van a decidir y es súper importante que todos los días se estén cachando si es que no están haciendo cosas que otros les están diciendo o cosas muy parecidas en la escuela, ¿no? Entonces, porque esta escolarización que nosotros tuvimos, pues realmente es muy fuerte y realmente es muy difícil de quitar, ¿no? Y a veces es muy difícil empezar a decidir por nosotros mismos qué queremos, ¿no?
Entonces, sí es un proceso fuerte. Ahora, hablando de mi proceso de desescolarización mental, empezó antes de que mi hijo saliera de la escuela, porque yo fui la primera que salió de la escuela. Yo estaba estudiando una maestría y yo me salí de la maestría cuando supe y entendí que era la educación sin escuela. Y yo dije, yo quiero eso para mí. Y no solamente el aprender sin escuela, porque yo estaba estudiando una maestría que no me gustaba, estudié una licenciatura que no me gustaba, por mandato de otras personas, obviamente, y yo en realidad nunca pude decidir o si yo decía quiero estudiar esto, pues era no. Entonces, cuando yo supe de la educación sin escuela, yo dije, me estás diciendo que puedo aprender lo que yo quiera fuera de la escuela, y entonces yo dije, yo quiero eso, pero no solamente eso, conocí a mamás homeschoolers que tienen proyectos que generan dinero desde su casa, trabajan desde su casa, y yo dije, yo también quiero eso. Y entonces renuncié a mi trabajo y renuncié a la maestría para poder hacer educación sin escuela antes de que mi hijo saliera de la escuela. De alguna manera yo sabía que mi hijo iba a salir de la escuela, porque habíamos pasado por ciertas escuelas y cada vez que mi hijo me decía, ya no quiero ir a la escuela o pasaba algo en la escuela, pues yo lo cambiaba de escuela, porque yo decía que yo iba a encontrar la mejor escuela para mi hijo, nunca la encontré. Y entonces en esta última escuela yo ya sabíamos que iba a ser la última y que en cuanto pasara algo y nos dijera ya no quiero ir, pues ya no iba a haber escuela. Entonces eso lo tenía yo muy claro. Pero yo salgo primero y entonces empiezo con este periodo de desintoxicación escolar y de desescolarización mental y ya después mi hijo sale de la escuela y ya hacemos un proceso juntos, ¿no? En familia. Pero yo empiezo a leer desde antes y me empiezo a desescolarizar desde antes y eso me dio muchísimo porque cuando yo escuché por primera vez el homeschool yo dije, no, yo no quiero ser la maestra de mi hijo porque eso es lo que te imaginas y sobre todo yo decía, pues yo quiero hacer otras cosas, pero este estilo de vida a mí me deja hacer mis cosas, aprender a mi ritmo, hacer mis cosas a mi ritmo, pero también con mi hijo. Entonces es un estilo de vida que se adapta no solamente a los niños, sino a toda la familia. Mm, y yo era la más escolarizada, o sea, quien a mí me dio la idea de la educación sin escuela para mi hijo fue mi esposo y yo dije, no, este, pero bueno, sabía que iba a ser inevitable y que en algún momento iba a pasar, pero por eso yo seguí como informándome. Pero sí pero yo era la más escolarizada, o sea, porque yo decía, yo voy a encontrar la mejor escuela para mi hijo, y yo llevaba más de 20 años en la escuela, ¿no? Entonces, para mí sí fue muy fuerte el salir, pero, ¿no? O sea, salir de esta estructura y quitármela, pero cuando yo entendí lo que era, simplemente di el salto y dije, sí quiero esto para mí y quiero esto para mi familia, y fue no solamente la decisión que yo he tomado para mí, sino la mejor decisión que hemos tomado en familia, porque hacemos las cosas a nuestro ritmo, a nuestra forma, y estamos muy bien porque somos una familia de neurodivergentes. Entonces esto nos ayuda muchísimo a hacer las cosas a nuestra manera y no a otras formas que no nos están sirviendo a nosotros. Dos libros que te voy a recomendar. El primero que yo leí cuando todavía mi hijo estaba en la escuela fue el de Libres para Aprender de Peter Gray, que si bien no es la experiencia de una familia desescolarizada o homeschooler, sí es la experiencia de una escuela libre en Estados Unidos, en donde a mí me enseñó ahí que otras formas de aprendizaje son posibles. El segundo libro es Yo nunca fui a la escuela de André Stern, un francés, que ahí nos cuenta cómo fue su experiencia de no ir a la escuela, y actualmente él es papá de 2 hijos que nunca han ido a la escuela. Entonces ese libro también te puede ayudar como a entender cómo es este estilo de vida o qué es lo que hacemos. Y aprovecha que tu hija todavía está en la escuela y que tienes todavía unos meses antes de que salga para que tú leas y te informes sobre la desescolarización mental y te empieces a quitar de la cabeza esa estructura de la escuela que finalmente a la mayoría de personas no nos sirve.